Muy buenos días. Quiero compartir en esta mañana un tema que es bastante interesante y sobre todo considero yo que muy importante, que nos habla sobre el legado de un hombre de Dios. Para iniciar con este tema, quiero que vayamos al libro de Proverbios, al capítulo 13, en el versículo 22, y posteriormente vamos a ir a segunda de Timoteo 4:7. Perdón, más bien Proverbios 13:22 nos dice de la siguiente manera: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Segunda de Timoteo 4:7 dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la... Bueno, a modo de introducción vamos a decir que todos los hombres dejan una huella, pero no todos los hombres dejan un legado. ¿Por qué? Porque un legado no es lo que uno posee, sino lo que uno transmite. Por ejemplo, fe, valores, ejemplo, carácter y amor por Dios. Un verdadero hombre de Dios no vive solo para sí, sino pensando también en las generaciones que vienen detrás. Cada decisión que tomamos hoy está escribiendo la historia que otros contarán mañana. Qué importante esto, ¿verdad? Eh, la herencia se gasta, sin embargo, el legado permanece, es algo que se queda allí. Entonces vos podés dejar una herencia a tus hijos o a las generaciones por venir. Sin embargo, esa herencia es algo natural, algo material, que en algún momento se va a acabar. Y aunque no se acabara por ser algo material, hablemos de una casa, un terreno, algo como eso, no va a ser algo que marque la vida de nuestros predecesores, más bien de la nueva generación. Ahora, un legado es algo que permanecerá e impactará la vida de aquellos que, nos, que vienen detrás de nosotros. Ahora, para entender esto, vamos o tenemos que tener claro qué es un legado. Y entendemos como legado lo siguiente: el legado es el impacto duradero de una vida bien vivida. No se trata de dejar bienes materiales, sino de dejar principios eternos. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a eso? El Salmo 112, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y escuche esto con atención, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Qué tremendo. ¿Y cómo nos reta esto realmente que nosotros como hombres podamos dejar realmente un legado a aquellos que vienen detrás de nosotros? Hay algunas verdades espirituales. Un legado nace de una vida de fe constante, no de un momento de emoción. Nosotros podemos delegar algo o podemos dejarle algo a aquellos que vienen tras nosotros si nuestra vida espiritual, hablando de legados espirituales, si nuestra vida ha sido realmente una vida de fe constante, no solamente un tiempo de emoción. Hay muchos cristianos que viven su vida, o más bien gente que dice ser cristiana, pero su vida se basa solamente en emociones. Y aquellos que basan su vida solamente en emociones no tienen nada que heredar a sus sucesores.
Un legado no se construye con palabras, sino con acciones diarias. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Son acciones diarias, un constante vivir. Dios desea que cada hombre forme parte de una línea de bendición generacional. Dios espera que cada uno de nosotros pueda delegar a aquellos que vienen tras nosotros un legado de bendición, puedan recibir ellos de nosotros un camino recto, puedan recibir de nosotros algo que los acerque a Él y que marque su vida para bien. Un ejemplo a la luz de la palabra es Abraham. Abraham fue un hombre que creyó a Dios y su fe, se convirtió en herencia para generaciones. Y hasta el día de hoy, esa herencia que Abraham nos dejó sigue marcando nuestra vida. Hasta hoy lo llamamos el padre de la fe. Pero esa fe y esa convicción que hubo en Abraham lo mantuvo firme, y esa convicción que él tenía marcó generaciones. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos eh, recibiendo de esa convicción que Abraham mostró en algún momento. Ahora es importante que nosotros entendamos algo. El legado comienza en casa. Muchos hombres desean impactar al mundo, pero descuidan su primer ministerio. Y ese primer ministerio es el hogar. Es en el hogar donde nosotros empezamos nuestro camino. Es en el hogar donde nosotros debemos empezar la formación. Es en el hogar donde nosotros empezamos a enseñar y a fomentar las bases de una vida recta y una vida santa. El legado más grande comienza con los hijos, la esposa y la familia. Esa familia que Dios te ha dado. Josué decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Josué tenía muy claro, o tenía muy en claro, la necesidad de que primero era su familia y después todo lo demás. Josué le dice al pueblo, ustedes decidan a quién quieren seguir y por qué camino quieren ir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él se enfocó primeramente en su casa, en su familia, en lo suyo. Muchas veces nosotros nos desenfocamos de lo principal, del primer paso, para irnos al segundo y tercero. Nos saltamos algunos puntos importantes, nos saltamos algunas reglas básicas y dejamos de lado lo que, lo que es la base para un verdadero crecimiento. Porque la base de la sociedad es la familia. Y si nosotros como cristianos, y hablemos de una sociedad y de una sociedad cristiana, si nosotros como cristianos dejamos de lado nuestra familia por ir o por tratar nosotros de levantar algo espiritual, aparte, estamos brincándonos principios importantes. Porque como dije anteriormente, el legado más grande comienza con los hijos, la esposa y la familia. Un hombre de Dios enseña a sus hijos con su ejemplo, no solo con sus palabras. Y debemos empezar por allí. Debemos ser hombres íntegros a los cuales sus hijos puedan imitar y puedan reconocer. Y que cuando ellos hablen de nosotros, puedan decir, ah, es que este hombre, ah, es que mi padre sí era un verdadero hombre de Dios. No por lo que decía, sino por lo que hacía, por cómo vivía, por cómo se comportaba, por cómo nos trataba.
porque no nos enseñaba solamente con palabras, sí nos daba palabras, pero también su ejemplo para que los pudiéramos imitar. Y la casa de un hombre de Dios que pretende dejar un legado es un altar, no un campo de batalla. Hay familias que haciéndose llamar cristianas viven en un conflicto eterno, en constante conflicto, con constantes diferencias y constantes problemas. Y eso para nada ayuda a edificar. Y ese es un legado que no quisiéramos dejar a aquellos que vienen tras nosotros. El amor de un hombre de Dios, su oración y su testimonio se graban en el corazón de su familia. Esto impacta el corazón de las personas a las que amamos. Y por eso es importante que empecemos por lo primordial que es la familia. Si nosotros no podemos o no tenemos la capacidad de sostener y de ser ejemplo para nuestra familia y ser apoyo y ser de bendición para nuestra familia, entonces no esperemos poder alcanzar grandes cosas fuera de las paredes de nuestra familia y fuera de nuestro hogar. Noé, por ejemplo, no solo salvó el arca, salvó a su familia porque fue obediente. Su fe fue el refugio de su casa. Usted y yo debemos ser hombres de fe que den refugio a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. El mayor éxito de un hombre no es lo que logra afuera, sino lo que edifica dentro de su hogar. Mucha gente está exitosa fuera de su casa, es exitosa en sus negocios, es exitosa en sus estudios, es exitosa en sus proyectos, es exitosa en la iglesia, pero su hogar es todo un fracaso. ¿Y de qué sirve ser exitoso afuera si nuestro hogar se está derrumbando? Debemos enfocarnos primeramente en nuestro hogar, en nuestra familia, en los más cercanos. Y después de allí, después de haber cumplido nuestra misión dentro de nuestro núcleo familiar, entonces sí podemos empezar a ver hacia afuera. Nosotros debemos aprender a dar a nuestra familia o a heredar a nuestra familia un legado que inspire fe, porque un verdadero legado espiritual no muere con el cuerpo, continúa inspirando después de nuestra partida. No somos eternos, no vamos a vivir por siempre. Pero si sabemos dejar un legado realmente positivo, un legado espiritual, este no morirá jamás. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y aunque muerto, aún habla por ella. Habla de la fe de Abraham, de Abel, que ofreció un excelente sacrificio a Dios y que a pesar de haber muerto, dice la palabra de Dios que aún su fe habla. La pregunta sería, a modo de reflexión, ¿qué dirán de ti cuando ya no estés? ¿Recordarán tu fe, tu oración, tu ejemplo? ¿Habrá huellas tuyas guiando a otros hacia Cristo? Un ejemplo de esto fue el apóstol Pablo. Pablo dejó discípulos, dejó iglesia, dejó cartas, dejó enseñanzas y su legado sigue transformando vidas miles de años después y miles de vidas, millones. Fue un hombre que supo dejar legado, porque fue un hombre que se comportó a la altura
y que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios y que marcó una época, y esa época que el apóstol Pablo vivió, logró dejar él un legado que vive hasta nuestros días. El hombre de Dios no busca fama, busca dejar una fe viva en otros. Pablo no era un hombre que buscaba fama, que buscaba popularidad. Más bien en algún momento él dijo, todo lo que para mí era importante, ahora lo tengo por basura. Y él saca lo que yo llamo un currículum diciendo, yo era todo esto. Y decía, hebreo de hebreos, un hombre de Dios, un hombre que era celoso de la fe, y habla de un montón de virtudes. Sin embargo, dice después, pero todo eso de nada importa, porque él no buscaba su propia fama ni su propio camino, sino más bien lo que buscaba era dejar y marcar la vida de otros y dejar una fe viva en otros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros construir un legado que perdure? Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí hay 4 pilares del legado espiritual. Número 1, una fe firme. Permanecer creyendo aunque no se vea el resultado. Eso se llama fe. Permanecer creyendo aunque no veamos lo que quisiéramos ver. La palabra de Dios dice que muchos de aquellos hombres, grandes hombres de Dios, murieron sin ver lo que querían ver y lo que enseñaban y lo que profetizaban. Sin embargo, se mantuvieron firmes como viendo al invisible. Número 2, amor constante. Servir y perdonar como Cristo. Sin duda, una de las grandes bases o la más grande base del cristianismo es el amor, y el amor constante, no el amor pasajero. Y eso se resume en servir a los demás y en perdonar como Cristo nos perdonó. Es la única manera en que nosotros podemos demostrar que amamos a alguien. Porque otra vez no es con palabras, es con hechos. El número 3 nos habla de integridad. Vivir una vida de transparencia delante de Dios y de los hombres. Ser transparente, ser genuino, ser verdadero. No viviendo una fe fingida, como dice la Escritura. Muchos en este tiempo, haciéndose llamar cristianos, viven una fe fingida. Pero con esto no conseguiremos dejar un legado perdurable en la vida de aquellos que vienen tras nosotros. Y mucho menos un legado que marque y trascienda. Debemos ser hombres íntegros, que realmente marquemos la diferencia en este tiempo, en un tiempo difícil. Estamos viviendo tiempos complicados, donde es difícil encontrar hombres que realmente estén parados en la brecha y que viven una vida íntegra delante de Dios. Debemos aprender a ser transparentes delante de Dios y delante de los hombres. Y número 4, como uno de los pilares importantes para un legado espiritual,
es el discipulado, enseñar a otros lo que Dios te ha enseñado, lo que Dios te ha mostrado, de lo que Dios te ha llenado. Es importante que tú también lo transmitas a otros. El apóstol Pablo, cuando va con el apóstol Juan, más bien el apóstol Pedro, perdón, va con el apóstol Juan y van entrando al templo y está aquel paralítico que les está pidiendo dinero. El apóstol Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Lo que Dios le había dado a él fue lo que él transmitió a aquel que estaba necesitado de él. Así nosotros también debemos dejar algo y transmitir algo a aquellos que vienen tras nosotros. Enseñar a otros lo que Dios mismo nos ha enseñado y dar a otro de lo que Dios nos ha dado. Timoteo heredó una fe genuina gracias a su abuela Loida y su madre Eunice. Esto nos aparece en 2 de Timoteo 1:5. Así también tu fe pueda bendecir generaciones porque has permanecido en ella. Debemos ser hombres que realmente a través de nuestro legado inspiremos a otros a ser imitadores nuestros. Ahora, la recompensa del legado también vendrá, porque la palabra de Dios dice que Dios honra a los hombres que siembran en lo eterno. El legado del hombre de Dios no se pierde, porque está sembrado en las manos del Señor. Es algo que no se va a perder. Y la recompensa será que otros puedan recibir esto que usted y yo como hombres de Dios dejemos a las generaciones que vienen. El Salmo 37:18 dice, Jehová conoce los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Y Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nosotros debemos tener claro que el legado que nosotros dejemos debe permanecer, debe ser parte de algo que llegue e impacte la vida de otros de tal manera que permanezca. Porque Dios espera que nosotros dejemos o llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Y entendamos esto, nuestro ejemplo puede cambiar generaciones. Nuestras oraciones pueden abrir puertas que tus ojos no ven. Y tu fidelidad puede despertar el llamado de tus hijos. ¿Cuántos no deseamos que nuestros hijos sirvan a Dios con amor y con temor y temblor, como dice la Escritura? Pero para que eso suceda, nosotros debemos ser hombres que impactemos sus vidas, que dejemos una herencia en sus corazones y que dejemos un legado que transforme sus vidas. Lo que siembras hoy con fe, tus hijos lo cosecharán con bendición. Tal vez nosotros no veamos el resultado de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, pero igual que aquellos hombres, grandes hombres de Dios, tenemos la fe y la convicción, o deberíamos tener al menos, de que la recompensa de nuestro esfuerzo, tarde que temprano, se ha de manifestar. Ahora, hermano, Dios nos llama hoy a ser hombres delegados, no solo de momento. Quizá Dios, quizás Dios espera más de nosotros,
¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para realmente heredar un legado de bendición o dejar un legado de bendición a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos y a nuestras generaciones? Quizás no vienes de una familia perfecta, pero en ti puede comenzar una nueva generación de fe. Es un asunto de determinarte, porque el pasado no define tu legado, pero tu obediencia sí. El libro de Isaías en el capítulo 58, en el versículo 12, dice lo siguiente: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Quienes dicen, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los tuyos, y los cimientos de generación y generación levantarás. Qué maravillosa esta promesa de Dios para nuestra vida. Pero para que esto acontezca, es necesario que usted y yo seamos hombres que nos le paremos en la brecha y determinemos heredar a aquellos que vienen tras de nosotros una herencia espiritual poderosa y poder darles y dejarles un legado maravilloso que pueda ser su fortaleza en tiempos complicados. Esta palabra quiere que nosotros, o Dios quiere a través de esta palabra más bien, que nosotros nos podamos comprometer con Él de una manera genuina. Comprometámonos con Dios a vivir de una manera que deje huellas de fe, de amor e integridad en la vida de aquellos que están a nuestro lado y en la vida de aquellos que nos están siguiendo y que vienen tras nuestros pasos. Yo quiero que en esta mañana, tú que estás oyendo este mensaje, puedas repetir una oración conmigo que nos comprometa realmente a vivir de acuerdo al propósito de Dios y que nos ayude a poder dejar un legado que realmente cambie vidas en aquellos que vienen tras nosotros. Señor, gracias por darme la oportunidad de dejar un legado. Perdona mis errores y enséñame a vivir con propósito y fe. Que mis palabras y mis acciones y mi ejemplo reflejen tu corazón. Que mi familia, mis hijos y los que me rodean puedan conocerte a través de mí. Esto es solamente una pequeña oración, pero cada uno de nosotros puede tomar la decisión de realmente ser luz para aquellos que están allí, puestos los ojos en nosotros. Y si nosotros ponemos, como dice la palabra de Dios, los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, vamos a poder crecer y sobre todo vamos a poder dejar ese legado que marque la vida de aquellos que nos rodean. Dios les bendiga y que tengan un excelente día.